Que la paz y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo estén sobre ustedes y sus familias. El día de hoy vamos a empezar un estudio sobre un libro muy interesante que se llama El otro Cristo de Juan Miquel. Es un libro que es muy antiguo, pero que es muy interesante para poder estudiar. Vamos a empezar el día de hoy a analizar el, el, primer, el primer capítulo, que se llama, la primera parte que se llama Iberia y la epopeya católica en Sudamérica. Entonces voy a estar mirando acá los apuntes para hacer pues lo más exacto posible. Entonces, esa primera parte de Iberia y la epopeya católica en Sudamérica, vamos a analizar el día de hoy el capítulo número 1. Solamente vamos a analizar ese capítulo y si Dios nos lo permite vamos a seguir realizando esta secuencia de análisis de libros. El capítulo número 1 se llama El alma ibérica. El alma ibérica, sí señores. Entonces, vamos a estructurarlo en 5 puntos. El primer punto que vamos a analizar se llama la intensidad individual. La intensa individualidad. La segunda parte va a ser, vamos a profundizar en el predominio y la pasión. El tercero, sentido abstracto de la justicia y sentido concreto del hombre. Y el cuarto es la catolicidad. Vamos a hablar solamente de esos 4 puntos. Entonces, en este primer punto, vamos a identificar cuál es esa característica del español, pero no del español actual, sino de ese español histórico. Me gustaría empezar con una frase muy interesante, y es la siguiente, y es: el África empieza en los Pirineos. ¿Qué nos quiere decir esto con el autor? Digamos que al estudiar los orígenes del español, del español como habitante de España, vamos a encontrar algo muy interesante, y es que como África se encuentra muy cercano de España, y hay pues solamente como un canal muy estrecho, el canal del Suez, si no me falla la memoria, por donde pasan, ahí se comunica todo el océano, pero en teoría se podía ver las costas del África. Entonces, si estudiáramos, y que pues eso no es algo de este estudio, pero si nosotros estudiáramos los orígenes españoles, muy seguramente vamos a encontrar ese contexto y ese nexo entre los africanos y España específicamente, y cómo fueron migrando para allá. Entonces, el autor Mackay nos habla sobre eso, sobre, la importancia que tiene como esos lazos africanos con lo que viene a ser Europa. Listo, entonces acá vamos a continuar, permítame en un segundo que estamos grabando, y luego el autor habla sobre lo que viene a ser la raza ibérica. Entonces, él caracteriza o le da como unas caracterizaciones o unos tópicos de cómo son los españoles de esa época. Nos vamos a remontar a esa época. Entonces, él habla que los españoles se caracterizan por una individualidad extrema, también porque son muy enamorados, lo dice el autor. Son muy humanistas, quieren vivir la vida, y a mí me llamó mucho la atención esto porque pues digamos que denota cómo esos españoles de esa época quieren vivir la vida a toda. ¿Habrá diferencia con los españoles de hoy? No lo sé. También ellos hablan sobre la igualdad. Muy importante, los españoles no son serviles, no les gusta como digamos de ese sentimiento de servir, sino que realmente ellos son como más independientes con el tema, muy individualistas, y que fue la primera característica que di. Algo que es muy interesante, y es ese sentido de patriotismo, ese sentido de nacionalismo, pero no solamente conjugado el nacionalismo propio del país, sino que también sienten y viven esa iglesia, una iglesia que pues vamos a hablarlo desde este punto de vista histórico, los españoles se han caracterizado por ese catolicismo extremo. Entonces, ese catolicismo fuerte que ellos sienten y que aún hoy en día viven. Podemos entender también que ese catolicismo, de hecho, dentro de todo el contexto que vamos a seguir estudiando, España es el que más se caracteriza por seguir a la Virgen.
Y es muy interesante eso, porque ellos defienden completamente la virginidad de la Virgen, vale la redundancia, pero que es el único país que lo siente. Si uno mira ese contexto europeo, los demás países que se encuentran allí, no vamos a encontrar ningún otro país que sienta ese apasionamiento que caracteriza a los europeos, que caracteriza a los españoles por el catolicismo y especialmente pues por el seguimiento a la Virgen María. Bueno, también vamos a encontrar que los españoles, lo dice el autor, vuelvo y digo, de pronto tienen ese sentido de arrogancia y quieren tener poder sobre los demás. Eso lo dice el autor y que lo caracteriza porque quieren dominar a las otras personas. Y algo muy importante es que jamás reconocen un error. Entonces son características muy importantes y que me llevan a reflexionar, y es que de los españoles nosotros como sudamericanos y más aún como latinoamericanos nosotros tenemos. Entonces es muy importante reconocer que de esa herencia española aún nosotros vivimos. ¿Será que esas características que yo he dicho las tienes tú, las tengo yo, en un contexto latinoamericano, pero entendido como una herencia que viene desde los españoles? Es muy interesante analizarlo. Bueno, vamos a seguir acá y me gustó la siguiente frase, y es que en el libro nos habla Mickey, y es que dice que los españoles tenían una frase que era, digamos, del común hablar en esa época española, y es la siguiente, y dice: tan caballeros como el rey, solo que con menos dinero que él. Entonces es muy interesante esa frase porque nos lleva a pensar que los españoles tienen esa característica de que no tienen un pensamiento de que se creen menos, sino que se comparan inclusive con el mismo rey español. Interesante la reflexión porque nos demuestra que en esa época el español se consideraba igual que los demás, no tenía ese carácter, digamos ese sentimiento de sumisión con otra persona. Entonces es muy importante que entendamos esto desde el contexto histórico para pues más adelante seguir con los demás capítulos. Voy a seguir con otra frase que me llamó mucho la atención, y es de Séneca el Estoico. Séneca el Estoico nos dice la siguiente frase, y es: no te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu. Piensa en medio de los accidentes de la vida que tienes dentro de ti una fuerza, algo fuerte e indestructible, alrededor de cual giran los hechos mezquinos que forman el tramo del diario vivir, y sean cuales fueren los sucesos que sobre ti caigan, sean los que llaman prósperos o los que llaman adversos, mantente de tal modo firme y erguido que al menos se pueda decir de ti que eres un hombre. Entonces acá vemos el tema del estoicismo, que bueno, no lo vamos a profundizar pues en esta primera o en esta conferencia, pues en este video que estamos realizando, pero sí vamos a detectar cómo los españoles tienen una filosofía en la cual el ser humano prima. Y ese ser humano prima, pero de una manera individual, y le da una fortaleza en la cual no cree en otro hombre, pero de la misma manera no cree en Dios, porque tienen la fortaleza en que sí mismo tienen la capacidad para resolver los propios problemas, y que si de pronto vienen situaciones externas, ya sean situaciones buenas o situaciones malas, el ser humano lo que debe hacer, desde el punto de vista pues que acabamos de hablar, y es que él mismo debe de prevalecer y debe de trascender, no se debe aminorar, no se debe impactar por, digamos, situaciones externas, sino que siempre debe seguir adelante. Bueno, acá seguimos. Algo que es muy interesante del español de esa época, y vamos a ver la influencia que tuvo eso en el pensamiento católico, y es que todas las personas tenían como ideal ser militares. Y es algo que es muy importante que lo caractericemos de una vez, y es que el español de esa época, el sueño de él era ser militar, así como el de ahora de pronto algunos jóvenes en su época era ser astronautas, ahorita que cantantes, ¿cierto? El influencer, digamos, de esa época era ser militar. Y si usted era militar, estaba como en lo más importante de esa época. Entonces encontremos
ahí encontramos cómo ese pensamiento militar influencia no solamente a los jóvenes, sino también al pensamiento católico de la época. ¿Por qué? Porque muchos digamos, muchos pensadores católicos, entre ellos de Loyola, que más adelante hablaremos de él era militar. Y resulta que él salió muy herido en una batalla y él empieza como en un espacio de ocio a profundizar en pensamientos que más adelante los llevarían a constituir lo que vienen a ser los jesuitas. Pero digamos que tienen esa influencia castrense, esa influencia militar. Entonces, acá encontramos cómo ese pensamiento militar influencia o permea no solamente la vida del diario vivir, sino que también permea lo que viene a ser la vida espiritual de todas las personas que estaban pues en esa época, ¿cierto? Listo. El segundo aspecto, ya vimos el primero que viene a ser esa como intensa individualidad. Vamos a ver la segunda característica. Esa segunda característica es predominio de la pasión. Cuando estaba leyendo esto me llevaba mucho a pensar y es ¿qué tanto de los españoles tenemos nosotros como latinoamericanos? ¿Qué tanto de esos pensamientos tienes tú, tengo yo? Parece interesante que reflexionemos sobre ello. Lo segundo que vamos a ver acá es el predominio de la pasión. Ese predominio de la pasión, me gustó esta frase que la voy a subrayar y es la pasión sobre la razón y la voluntad. Es más importante el sentimiento, y eso lo vemos mucho en Latinoamérica también, que sobre lo mismo que estamos viendo y que la razón nos indica que no debemos de realizar. Acá históricamente vemos cómo los españoles emprendieron en esa época diferentes aspectos, diferentes campañas y batallas que aunque la razón le decía que no, ellos decían que sí. Y por eso podemos ver también cómo debido a esto Cristóbal Colón dijo, no, vamos a mirar qué es lo que hay más allá para llegar a esas rutas de las Indias y realmente pues descubrió América. Pero vemos cómo los españoles tenían como esa característica que yo creo que la palabra más adecuada es de aventurero. Los españoles eran muy aventureros en esa época y por eso descubrieron tantas cosas y tuvieron tantas batallas. Bueno, sigamos acá. Y algo que es muy interesante, aquellos que les gusta de pronto leer, y es el tema de, digamos, un libro que es de Don Quijote de la Mancha. Y es Don Quijote de la Mancha demuestra cómo hay unos extremos, hay unos polos. O Don Quijote que era un polo, pero también Sancho Panza que era el otro polo, y los españoles se caracterizaban por eso y era porque no eran medias tintas, sino que siempre se iban para los extremos. Y Don Quijote en esa literatura, pues digamos, de esa época, que es un libro pues muy famoso como todos sabremos, muestran cómo hay esos paralelos extremos, no hay medias tintas como en otros países que de pronto iban a la mitad. Bueno, ahorita que yo les hablaba sobre Ignacio de Loyola, también vamos a hablar de Santa Teresa. Muy importante, aclaro, estamos haciendo un estudio, vamos a empezar a hacer un estudio que nos permita comprender esas influencias que ha tenido el cristianismo en la actualidad, pero que se remontan a esa España colonizadora. Entonces debemos empezar desde acá, vamos a hablar de diferentes autores. Entonces acá nos hablan sobre Santa Teresa. Y Santa Teresa e Ignacio de Loyola han tenido un impacto muy importante en Latinoamérica, porque ese pensamiento católico ellos lo marcaron para que cuando ya llegaran a conquistar y a colonizar las Américas, y específicamente en nuestro contexto colombiano, digamos que va a tener una marcada influencia, ¿cierto? Entonces, esa influencia que tienen esos pensadores católicos, espirituales, digámoslo así, esos pensamientos religiosos, marcan la historia de Colombia y van a marcar la cristiandad y van a marcar hasta aún hoy en día nuestra forma de pensar. Y muchos de nuestros familiares están, digamos, tienen esa influencia católica que vamos a empezar a estudiar, que no lo saben por qué, que viene por herencia, pero que empezamos a analizarlo acá desde esta raíz. Bueno, seguimos acá. Algo también, y que ya lo hablaba, y es esa importancia que tiene la Virgen en ese pensamiento católico traído desde España. Y defienden algo que es muy importante, pues hablándolo desde el contexto pues, histórico que estamos hablando, y es sobre la Inmaculada Concepción.
Entonces, se defiende la Inmaculada Concepción, pero el libro que estamos leyendo y que me parece muy interesante y es que ellos hacen una comparación de esa Inmaculada Concepción, pero la defienden porque ellos mismos se ven en esa Inmaculada Concepción. ¿A qué me refiero? Y es que con la Inmaculada Concepción se perdonan todos los pecados pasados, ¿cierto? Y se crea una nueva naturaleza, sí, pero el tema es que no solamente lo defienden desde el punto de vista teórico, sino que la defienden es porque ellos mismos creen que al defenderla, esos pecados que ellos mismos han tenido se borran y ya tienen, digamos, como esa nueva concepción. Entonces es muy interesante por qué defienden la Inmaculada Concepción, porque eso, como sabemos, no aparece en la Biblia. ¿O acaso en alguna parte, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, vamos a encontrar algo que nos confirme sobre la Inmaculada Concepción? Entonces, es muy importante este tema. Entendiendo pues la Inmaculada Concepción como tal, que luego vamos a profundizar un poco más sobre ello. Hay algo que caracteriza al español, y al español es el tema de lo que tiene que ver. Los españoles le temen más a la muerte que al pecado. Muy importante esta frase, y es cuántas personas y familiares que yo tengo le tienen más miedo a la muerte porque van a creer que van a sentir frío, un sentimiento, o van a pasar algo que le va a doler, pero no le tienen miedo al pecado, cuando el pecado sí nos genera una muerte para la eternidad. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? De los españoles. Entonces es muy importante que entendamos, que empezamos a entender esto. Me llamó la atención algo, y pues en esa época, que era una época revolucionaria, vamos a hablar sobre el manifiesto de la Universidad de Argentina en el año de 1918, que el autor nos invita a que pensemos. Y es algo que en esa época pues había un pensamiento de las universidades que solamente podían ser, digamos, dadas por digamos, sacerdotes. Por eso hay muchos colegios, muchas instituciones educativas en las cuales predomina un pensamiento católico. De hecho, los mismos colegios tienen nombres de santos, por decirlo, pues así como lo dirían pues ellos, pero es o por líderes espirituales, más bien, denominémoslo como líderes espirituales, en los cuales se caracterizan porque hay una predominancia de pensamiento católico. Ahora, en 1918, con este manifiesto, lo que ellos dicen, y que pues es un texto pues muy interesante de leer, pero solamente voy a decirle este renglón, y es que ellos sacaron en este manifiesto, y es: en adelante, cito, ¿cierto? En adelante, solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de la verdad, de belleza y de bien. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es importante esto? Y es porque ya se empieza a ver primero esa vena revolucionaria, ¿cierto? Pero también porque se empieza a diferenciar algunos, digamos, patrones. Ya en la universidad solicitan, y con esto también vemos en muchas universidades en la actualidad, donde ya no hay unos pensamientos, ya no hay una influencia espiritual, sino que todo se ha dado como muy desde el punto de vista teórico, se ha llevado pues digamos como un pensamiento hasta ateísta. Uno podría determinar cómo las universidades son la cuna del ateísmo, especialmente en países nórdicos, Estados Unidos siendo uno de los principales líderes. Pero entonces encontramos como las universidades empiezan, como decir, a desunir, a separar de esa influencia espiritual. Lamentablemente ahorita llegamos al ateísmo, pero es importante analizarlo también de dónde vienen todas estas circunstancias. Bueno, ya digamos pasando al tercer punto al cual vamos a hablar de un tercer punto, que es el sentido abstracto de la justicia y sentido concreto del hombre. Entonces a mí me pareció muy interesante que analizáramos esto, y lo analizáramos también desde el contexto, digamos, político por el cual estamos viviendo, que es una realidad. Y habla que el español de esa época se caracterizaba porque es súper importante la justicia. La justicia la tiene sí o sí que aplicar. Pero cuando ya van a aplicar la justicia, pero es un amigo al que se le aplica la justicia, pero le da como cierta permisividad para, digamos, darle ciertas condolencias, o ciertas ayudas, más bien ciertas ayudas como tal. Vemos eso mucho en el sentido latinoamericano y especialmente en el colombiano, en el cual la justicia aplica, sí,
pero si yo tengo un amigo que me puede ayudar, pues no me aplica la justicia como tal. Entonces vemos este contexto colombiano, esa influencia española y por qué estamos viviendo como estamos viviendo. Habrá que hacer un paralelo entre de pronto cómo tienen en cuenta la justicia otros países como Alemania, otros países como Rusia, otros países como Estados Unidos, y vamos a ver desde la cuna, la raíz de por qué nacen tantas cosas, o por qué no suceden tantas cosas en Latinoamérica y especialmente acá en Colombia. Bueno, acá nace algo que es muy importante, estoy hablando de España, y es el caudillo, el caudillismo. El caudillismo lo que hace es que le da digamos, como una figura a una persona que encarne ese sentimiento de todos los ciudadanos y especialmente que con ese caudillo lleve a buscar lo que viene a ser como esa estabilidad o esa prosperidad económica para la nación. Entonces ese caudillismo viene, como lo podemos ver desde España, que sabemos que pues, España, digamos, colonizó lo que viene a ser Colombia, Latinoamérica. Entonces vemos esos orígenes como tal. Por último, el cuarto punto, pues para no extenderme más porque pues ya llevamos varios minutos, vamos a hablar sobre la catolicidad, no el catolicismo. Como sabemos, la palabra catolicismo, todo lo que termina en ismo es seguimiento al católico. Pero no vamos a hablar del catolicismo, sino que vamos a hablar de la catolicidad. Entonces esa catolicidad vamos a entenderla como, como lo vamos a traducir como la unidad. Entonces en esa época la catolicidad fue muy importante porque buscaba esa unidad. En esos pensamientos españoles y por eso tuvo tanta, digamos, como impacto, porque había ya una unidad al interior de España y realmente que es muy importante. También entendemos y en esa época vemos que el mismo Estado se convirtió prácticamente en una iglesia, porque tenía tanta influencia, tenía digamos, era tan marcada la unidad y la importancia que tenían los españoles en lo que viene a ser el catolicismo, que el mismo Estado prácticamente era considerado como una iglesia por los pensamientos que se tenían. Y bueno, saldrán ahora personas que en la actualidad dicen que por eso se debe desligar el Estado de la iglesia. Eso será otro análisis que deberemos de realizar, ¿cierto? Pero lo que queremos mirar ahorita es como esa importancia que tiene digamos, este pensamiento de unidad en esa época. Y también como esa importancia de integración y de unidad. Y por eso ellos fueron tan fuertes, porque había una unidad muy marcada en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte militar. Y si hay esa unidad en un Estado, realmente que pues hay una mayor probabilidad de éxito de que si no lo hubiera. Bueno, en conclusión, digamos que quiero dar como cuatro aspectos de todo lo que pudimos hablar. Hablar digamos, de esos cuatro aspectos y es cómo podemos visualizar el alma ibérica. ¿Qué caracterizaba el alma ibérica? Lo caracterizaba cuatro cosas. La primera, que era muy individualista. La segunda, que era muy apasionada. La tercera, que tenía un sentido de justicia, pero era un sentido de justicia subjetivo, según el acomodo pues, que le convenga a cada uno. Y lo último, y el cuarto punto, pues ya para cerrar esto, y es el tema de la catolicidad. La catolicidad entendida como la unidad. Bueno, muchas gracias por este tiempo y bueno, con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando este libro. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo estén sobre ustedes y sus familias. Dios los bendiga.